Hola, hablaremos sobre enfermedades de las neuronas motoras para psiquiatras. Mi nombre es Gabriel Rodríguez y soy médico neurólogo de la División Neurología del Hospital Ramos Mejía. Hablaremos a lo largo de la presentación sobre un caso clínico, historia y generalidades de la enfermedad, etiología, clínica, diagnóstico y diagnóstico diferenciales, tratamiento, tratamientos en desarrollo, consideraciones especiales para psiquiatras y conclusiones finales. En cuanto al caso clínico, vamos a hablar de un hombre de 55 años que era repartidor de diarios. Empezó con debilidad en el miembro superior derecho 2 años antes de la consulta al hospital. Esto hizo que hiciera diferentes consultas médicas al traumatólogo general. Como no le encontró una patología determinada, lo derivó al traumatólogo de columna. El traumatólogo de columna le hizo estudios, un electromiograma, una resonancia de columna cervical, donde le encontraron algunas protrusiones discales múltiples, pero nada que comprometa la parte neurológica. Como empezó con disfagia y disfonía, fue derivado al reumatólogo y posteriormente al gastroenterólogo. A los meses agrega debilidad en el miembro superior izquierdo y pérdida de peso de 12 kilos en 6 meses, y llega a la consulta al Hospital Ramos Mejía, donde lo encontramos en el examen neurológico, atrofia de miembros superiores, fasciculaciones y reflejos vivos. Esta era la resonancia del paciente que comentábamos recién, donde se ven protrusiones discales, pero ninguna que comprometa ni cambie de señal, ni hay cambio de señal de la médula espinal. Esta es la atrofia de la eminencia tenar que se ve en la fotografía. Y estos son las fasciculaciones que veíamos en el paciente. Esto hizo que le realizáramos un nuevo electromiograma donde encontramos compromiso difuso de la neurona motora inferior en varios segmentos medulares. Le hacemos el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica y le indicamos Riluzol 50 miligramos 2 comprimidos por día. También se indicó rehabilitación con kinesiología, seguimiento con neumonología, fonoaudiología, nutrición y psiquiatría. Pero a los pocos meses la disnea, que había empezado levemente, progresa. Tiene cialorrea que no mejora con amitriptilina y tiene una espirometría con una capacidad vital forzada de 34%, que es muy baja. La disfagia, que había sido leve unos meses antes, empieza a ser moderada y empieza con debilidad moderada en los miembros inferiores que le dificulta la deambulación. A los pocos meses esa disfagia es severa, la pérdida de peso es importante y se le coloca una gastrostomía. Y posteriormente se indica ventilación no invasiva con equipo tipo BiPAP. En un estadio final, en el domicilio del enfermo lo encontramos estuporoso, postrado, conectado al BiPAP las 24 horas con insuficiencia renal, y a los pocos días fallece. Esta es la historia clínica clásica de un enfermo con esclerosis lateral amiotrófica. Las neuronas motoras superiores se conectan con las neuronas motoras inferiores y se producen los movimientos de cualquier parte del cuerpo. Esta es la fisiología básica de la conexión entre las neuronas motoras. La esclerosis lateral amiotrófica afectó a diferentes personalidades a lo largo de la historia. Afectó a Fontana Rosa hace unos años atrás, un tenista de la época de Vilas y Clerc que se llamaba Gattiker, Stephen Hawking. Hace unos años se conoció en Estados Unidos y en parte del mundo, y en nuestro país también, como la enfermedad del baldazo de agua helada. Hace pocos meses, un político importante de nuestro país, Esteban Bullrich, comunicó que tiene esclerosis lateral amiotrófica. En cuanto a historias y generalidades de la enfermedad, fue Jean-Martin Charcot el primero que describe la enfermedad en
las clases de los martes en 1860. Charcot hace una revisión de sus pacientes, le hace la anatomía patológica y sus publicaciones se encuentran en 1874. Lo que hizo este anatomopatólogo fue unir la clínica que tenían los pacientes con la anatomía patológica que él encontraba en los cadáveres una vez que los pacientes fallecían. Si bien Charcot describe la enfermedad, y se conocía que existían familias que tenían esta patología, no fue hasta 1993 cuando el grupo de Rosen descubre las primeras mutaciones descriptas en un gen que codifica para una enzima que es la enzima superóxido dismutasa. Esta enzima está encargada de barrer, de limpiar radicales libres de las células. Encontraron a lo largo de los años otras mutaciones del mismo gen para la misma enzima y en los últimos años encontraron otros genes de otras proteínas que también están involucrados en la aparición de ELA. En 1994 se crea el ratón transgénico al cual se le incluye una alteración genética de la enzima superóxido dismutasa, lo que abre la puerta a la investigación básica, y en 1994 se aprueba el primer medicamento para esta enfermedad por parte de la FDA, lo que abre la puerta a la investigación clínica y al tratamiento sintomático. Según dos neurólogos argentinos, en su libro acerca de esta patología, dicen que las enfermedades de las neuronas motoras son aquellas en las cuales se afecta la neurona motora superior y la inferior en conjunto o separado. El compromiso debe ser degenerativo y primario y no debe ser secundario a causas de fácil e indiscutible reconocimiento. Cuando se afecta a la neurona motora inferior solamente, se encuentran algunas patologías como la atrofia espinal infantil tipo 1, la atrofia espinal juvenil tipo 2-3 o la atrofia espinal del adulto. También existe la enfermedad de Kennedy, el síndrome postpolio y el síndrome postirradiación. Estas atrofias espinales o atrofias musculares espinales, como también se las llama, están últimamente bastante de moda, ya que se encontraron algunos medicamentos que logran modificar la evolución de la enfermedad, como por ejemplo estas campañas para conseguir los medicamentos que son extremadamente caros. Cuando se afecta la neurona motora superior, tenemos la esclerosis lateral primaria, la paraparesia espástica hereditaria, aunque hay otras. Cuando se afectan las dos neuronas motoras, tanto la superior como la inferior, tenemos la más común de estas enfermedades, que es la esclerosis lateral amiotrófica, y hay dos tipos, una esporádica y una familiar. Sin embargo, la forma de clasificar a las enfermedades de neurona motora es muy variable y en diferentes partes del libro y diferentes partes del mundo y diferentes bibliografías que la clasifican de otra forma. Esta es una clasificación que hicieron los neurólogos argentinos que es bastante complicada de recordar. Nosotros vamos a hablar específicamente de las enfermedades de neurona motora de causa indeterminada. Se llama esclerosis por las características de la médula espinal, que tiene un sector amarillento, lateral porque es el cordón lateral de la médula espinal el que está afectado, y amiotrófica por las características clínicas. Algo de epidemiología, tiene una prevalencia entre los 50 y 60 años, aunque a partir de los 20 yo he visto en todas las edades. Tiene una prevalencia levemente masculina de 1,5 a 2 a 1 sobre las mujeres. Tiene una incidencia de 2 a 3 cada 100.000 habitantes por año. No hay diferencias geográficas importantes, excepto en unas islas del Pacífico, las islas Guam, y en una parte de Japón, que es la península aquí, donde hay un poco más de incidencia. Genera una alta discapacidad motora con funciones mentales preservadas. Tiene una mortalidad del 50% de los 3 años del diagnóstico. En una serie de nuestro hospital, sobre 187 pacientes, hubo 38% de mujeres, 61% de hombres, con una media de 55 años. El 40% tenía trabajos elementales y el 16% habían vivido en áreas rurales.
Algo más en cuanto a la epidemiología, la ELA esporádica es la que vemos acá en azul y la ELA familiar vemos en otros colores. El 90% de los casos es esporádica y el 10% es familiar. Dentro de las familiares, el gen más comúnmente descrito es un gen que se llama C9orf72 que codifica para unas proteínas que están involucradas en la metabolización del ARN. Y también el gen de la enzima SOD1, como vemos en verde, que está involucrado en la detoxificación de radicales libres de las células. En general es autosómica dominante. Vemos en este gráfico, en esta publicación del 2015, como en el gráfico de la derecha, aproximadamente el 50% de los pacientes habían fallecido en esta serie luego de 2 años de haber comenzado con la enfermedad. En cuanto a la etiología, se desconoce si se sabe que en la patogenia está involucrado el estrés oxidativo, la excitatoxicidad mediada por glutamato, la disfunción mitocondrial, la inflamación, el complemento. Acá vemos varias de los puntos que charlábamos recién: el transporte axonal, la apoptosis, la agregación de proteínas, la disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo, los neurofilamentos, el glutamato, la microglía, la inflamación. Todo eso está involucrado, pero no sabemos bien cómo cada uno encaja con la otra. En un pequeño gráfico que hice yo para tratar de explicar algo de la patogénesis, cuando la neurona presináptica se despolariza, libera glutamato al espacio sináptico, hace contacto con receptores AMPA y kainato, se despolariza, entra calcio en la neurona posináptica, la neurona motora, la neurona se despolariza, libera acetilcolina en el espacio neuromuscular, que al hacer contacto con el músculo, este se contrae. Una vez que el glutamato termina su acción en el espacio sináptico, es recaptado por receptores especiales, se transforma en glutamina, difunde y una vez que difundió está disponible en forma de glutamato para la próxima sinapsis. En esta patología parece que estos receptores no funcionan adecuadamente, por lo tanto el glutamato sobra el espacio sináptico y sobreestimula a la neurona motora, generando lo que se llama excitotoxicidad. La excitotoxicidad daña a la neurona motora, se empiezan a acumular adentro de la neurona sustancias tóxicas que son llamadas estrés oxidativo. Esto daña las mitocondrias, entonces hay menos energía para la célula, las proteínas que deben degradarse se empiezan a agregar y no hay un transporte axonal adecuado. Por último, la microglía identifica y ataca a la neurona motora dañada. En la patogénesis a nivel celular hay alteración en la homeostasis proteica porque hay menos energía, como hablábamos recién, hay alteración en el transporte de vesículas, hay disfunción en las mitocondrias, hay alteración en la reparación del ADN, hay alteración en el transporte nuclear, también hay, como yo contaba recién, desbalance en el estrés oxidativo y se empiezan a acumular radicales libres, y también hay alteraciones en el metabolismo del ARN. Lo que sí sabemos es que no hay una sola causa de la ELA, por lo menos descrita hasta el momento. Es posible que haya varias causas que, actuando en personas que tienen predisponibilidad genética, puedan desarrollar la enfermedad. El riluzol y el edarabone intentan modificar la patogénesis, intentan modificar el mecanismo por el cual se mueren las neuronas motoras, y en consecuencia lo que queremos es mejorar la evolución de la enfermedad. En cuanto a la clínica de estos pacientes, cuando está afectada la neurona motora superior, los síntomas son debilidad, incoordinación, rigidez y movimientos distales lentos, y los signos que encontramos son espasticidad, hiperreflexia, Babinski, Hoffman, debilidad y afecto pseudovulvar. Cuando se afecta la neurona motora inferior, encontramos a nivel sintomático fatiga, debilidad, calambres y fasciculaciones, y a nivel de signos debilidad, atrofia muscular, fasciculaciones, hiporreflexia e hipotonía. Acá vemos algunas fotos. En la foto de la izquierda vemos atrofia del bíceps, en la foto
de la derecha vemos atrofia de la eminencia tenar. Acá vemos atrofia del primer interóseo en las fotos de arriba y atrofia lingual en la foto de abajo. En este video vamos a ver la hiperreflexia que tienen estos pacientes. Ven cómo al hacer el reflejo en una pierna se mueve la otra. También sale el reflejo cuando Mirá, percutimos en zonas donde no debería salir el reflejo habitualmente. Eso también, Ahí vemos cómo el miembro salta muchísimo. Otros síntomas que suelen tener estos pacientes es disartria, como vamos a escuchar en esta paciente. ¿Nos podría decir su nombre, Alicia? Muy bien, muchas gracias. Acá en el gráfico de la derecha vemos las fasciculaciones en la lengua que para algunos investigadores es bastante patognomónico de la enfermedad. También vamos a ver algunas fasciculaciones en el mentón. Meta la Eso lengua un poquito para adentro. habla de compromiso de la neurona motora inferior. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es clínico, es apoyado por un estudio electromiográfico y por imágenes. Se investigan marcadores biológicos, proteínas o metabolitos de hormonas o neurotransmisores, pero hasta el momento no están disponibles. También están en investigación algunos métodos de imágenes, pero que no son necesarios en la práctica clínica diaria. ¿Cómo se diagnostica? Hay unos niveles de certeza que fueron descritos para ensayos clínicos, que es ELA definida, ELA probable, ELA clínicamente probable sustentada por laboratorio, que es básicamente cómo combinan signos de neurona motora superior e inferior en diferentes regiones del cuerpo. No es tan importante para la práctica clínica, pero sí para ensayos de investigación. En cuanto a los estudios complementarios, el electromiograma que demuestra compromiso en la neurona motora inferior con signos de denervación crónica y potenciales gigantes. También otros estudios que solemos pedir es la resonancia de cerebro y columna cervical, una rutina de laboratorio, un laboratorio endocrinológico, un colagenograma y una punción lumbar. En general, en algunos pacientes es necesario pedirla. Algunos diagnósticos diferenciales. Como vemos en esta resonancia, acá hay una compresión del disco C3-C4 sobre la médula espinal que cambia de color, está más blanca la médula espinal en el sector donde está comprimida. Esto hace que las neuronas motoras, los cuerpos de las neuronas motoras que están ahí, se vean afectados y posiblemente traigan debilidad muscular. Las imágenes son diagnósticas y potencialmente una cirugía puede ayudar a mejorar estos síntomas. Algunas patologías endocrinológicas como el hiperparatiroidismo primario
donde al medir el calcio y la PTH uno ya hace el diagnóstico. Pueden tener debilidad muscular, atrofia y fasciculaciones. Los endocrinólogos y el tratamiento quirúrgico ayudan al tratamiento de estas enfermedades. Hay una enfermedad que es bastante similar a la esclerosis lateral amiotrófica, que es la neuropatía motora multifocal. En general afecta a músculos distales de miembros superiores. El electromiograma es diferente. Eso del electromiografista debe diferenciar una esclerosis lateral amiotrófica de una neuropatía motora multifocal, sobre todo porque un tratamiento con inmunoglobulina suele mejorar la fuerza de estos pacientes, ¿sí? Y está originado en anticuerpos que atacan a los nervios. Existen miopatías que pueden similar esclerosis lateral amiotrófica, como la miopatía de cuerpos de inclusión en personas mayores de 50 años, tienen un curso lento y crónico, afecta más que nada a los cuádriceps y compromete músculos distales de miembros superiores, pero también el electromiograma es característico, es miopático y el diagnóstico definitivo es con la biopsia de músculo. Si bien no hay un tratamiento específico, tienen un mejor pronóstico que los pacientes con ELA. La enfermedad de Kennedy es una atrofia muscular bulboespinal ligada al cromosoma X, es decir, afecta a los varones. Es una mutación en el receptor de andrógeno, tiene síntomas vulvares y de neurona motora inferior, se acompañan de ginecomastia, impotencia, atrofia testicular, y el diagnóstico es con la evaluación genética. Esta fue una serie de pacientes que hicimos, que registramos en nuestro hospital, sobre 325 personas con ELA, 43 que habían sido derivadas con el diagnóstico de ELA no tuvieron ELA y tuvieron estas enfermedades. La más frecuente fue la mielopatía compresiva, seguida de las neuropatías y la miositis de cuerpo de inclusión. ¿Cómo se trata una enfermedad que no podemos curar? Y la pregunta siempre es, ¿podemos hacer algo por un paciente que tiene una enfermedad con mal diagnóstico? Si pensamos que curar es diferente de tratar, entonces que no tenga cura no significa que no tenga tratamiento. El tratamiento para mí el tratamiento de la ELA tiene 5 pilares fundamentales: drogas que intentan modificar la evolución de la enfermedad, como el riluzol y el edarabone; drogas para mejorar los síntomas, como el baclofeno, la tizanidina, la metriptilina, el dextrometorfano más la quinidina; el equipo multidisciplinario, que para mí es el pilar fundamental, donde tenemos los neurólogos, los neumonólogos, los psiquiatras, los psicólogos, la fonoaudiología, la nutrición, la kinesiología, la gastroenterología y otros; la asistencia ventilatoria cuando el paciente la necesita y el manejo nutricional cuando los problemas de glutorio son severos. El equipo multidisciplinario es lo que ha cambiado la historia relativamente para mejor en los últimos años en los pacientes con ELA, y hay múltiples papers que mencionan esto. El riluzol es uno de los medicamentos que se utiliza, tiene efectos modestos, tiene eficacia mayor en los estadios más precoces de la enfermedad, se usa en comprimidos y también está disponible en suspensión oral para aquellas personas que no pueden tragar bien. El riluzol funciona fundamentalmente inhibiendo la liberación de glutamato y bloqueando los receptores postsinápticos de glutamato. Esto es lo que está publicado en la revista New England de 1994. Pacientes que recibieron placebo tenían una probabilidad de sobrevida más baja que aquellos pacientes que recibían riluzol. Y también se dio en los pacientes con compromiso vulvar. En cuanto al edarabone, que fue aprobado en el 2017 por la FDA para pacientes con ELA, lo que hace es barrer con los radicales libres que se acumulan dentro de la neurona motora, y eso hace que los pacientes, si bien no barre con todo, tengan una mejor evolución. Esto que ven ustedes en azul y en rojo: en azul son pacientes que tenían placebo y en rojo son pacientes que tenían edarabone. Esto se le hizo una escala sobre cómo caminan, cómo hablan, cómo comen, cómo pueden respirar, y los pacientes a los 6 meses que habían recibido edarabone estaban un poco mejor que los pacientes que habían recibido placebo. En cuanto al tratamiento sintomático, las drogas utilizadas para mejorar los signos y los síntomas
Están para los calambres el sulfato de quinina, para la cialorrea la metilina, la escopolamina, la toxina botulínica, para la secreción espesa el propanolol, para la espasticidad el baclofeno, la tizanidina y la kinesiología. En cuanto a otros tratamientos sintomáticos, los síntomas pseudovulvares, que es la risa y el llanto inmotivado, la metilina, la fluoxetina y el dextrometorfano y la quilidina. Para la depresión o el insomnio, la ametriptilina y la paroxetina ayudan. Para el dolor, si bien no es una enfermedad que genera mucho dolor, los AINE o los opiáceos. Para la urgencia miccional, la oxibutinina. Y para el edema de miembros inferiores, vendajes y maniobras kinesiológicas. En cuanto al manejo ventilatorio, hay debilidad en los músculos respiratorios, lo que da insuficiencia ventilatoria, por lo cual hay que hacer espirometrías seriadas. Podemos indicar ventilación no invasiva domiciliaria o ventilación invasiva. Este es un equipo de ventilación no invasiva que se llama BiPAP. Nosotros a los pacientes que le dimos BiPAP en nuestro hospital, esto lo publicamos hace muchos años atrás, logramos que vivan más que aquellos que no le pudimos indicar BiPAP. También tenemos pacientes con traqueostomía y ventilación invasiva, como este enfermo que yo sigo de su domicilio. Esto puede prolongar la vida. Muchos pacientes están conformes con la decisión de aceptar la traqueostomía, aunque puede haber depresión, pero la decisión de utilizar ventilación invasiva con traqueostomía debe ser discutida con el paciente y con su familia. Cuando los pacientes no pueden tragar, los fonoaudiólogos nos ayudan. Hay que hacer rehabilitación fonodeglutoria. También hay que plantear una gastrostomía a futuro. ¿Cómo se coloca una gastrostomía? ¿Qué es una gastrostomía para alimentarse? En cuanto a tratamientos en desarrollo, en cuanto a los tratamientos en desarrollo, tenemos las stem cell, aunque aún no hay datos científicos concluyentes de que sea beneficioso utilizarla en enfermos con ELAs y son necesarias más investigaciones. El masitinib, que es un medicamento que parece tener buenos resultados en estudios preliminares, aunque es necesario un nuevo ensayo clínico que confirme los hallazgos. Los oligonucleótidos antisentidos, sobre todo en pacientes con ELA familiar, en alteraciones en el gen de la enzima SOD1, están en investigación con buenas perspectivas, y el AMX0035 son compuestos antioxidantes que también aumentan la sobrevida que está en evaluación por la FDA. Consideraciones para médicos psiquiatras, consideraciones finales para médicos psiquiatras son las siguientes. Estos pacientes con una enfermedad terminal tienen mayor tendencia al suicidio. En este estudio del 2020 evaluaron esto y tienen mayor riesgo los pacientes con ELA que otros enfermos. Es más alto ese riesgo en estadios iniciales y el trastorno depresivo mayor fue el problema mental más prevalente. En cuanto al rol del grupo de psicopatología en el equipo multidisciplinario de enfermos con ELA, también existe este paper donde evaluaron 116 enfermos. Los síntomas más frecuentes fueron depresión, ansiedad, afecto pseudovulvar y deterioro cognitivo, con o sin demencia frontotemporal, y el 62% recibió medicación psiquiátrica. Los pacientes y los familiares que accedieron a la consulta psiquiátrica reportaron que la consulta les fue positiva. En cuanto a una mirada neurológica de la ELA y la psiquiatría, hay que tener en cuenta el compromiso cognitivo, los cambios conductuales, los cambios de conducta y los aspectos psicológicos. Históricamente hay compromiso cognitivo entre un 5 o 10%, aunque estudios recientes dicen que quizás haya un número más elevado de personas que tengan afectación cognitiva. Las pruebas neuropsicológicas usadas y las funciones cognitivas evaluadas influyeron en decir quiénes tenían compromiso cognitivo. El 6 al 14% tuvo criterios de demencia frontotemporal. Esta es una enfermedad que se asocia con la demencia frontotemporal. Las funciones que se afectan son las ejecutivas, la fluencia verbal, el lenguaje, la cognición social y la memoria verbal. Y si hay compromiso cognitivo, hay una progresión más rápida y un peor pronóstico de la enfermedad. En cuanto a los cambios emocionales, hay déficits en el reconocimiento de emociones faciales
disgusto y sorpresa, hay alteración en el reconocimiento de las propias emociones de los enfermos con ELA, hay alteraciones en la cognición social, que son los procesos que se utilizan para usar información sobre personas en las relaciones sociales, como cambios de conducta, apatía, pérdida de la iniciativa, pérdida de la motivación. En la ELA avanzada puede haber agresividad y obsesividad, puede haber desinhibición, mayor impulsividad, falta de planeamiento. Todo esto es similar a lo que es en la demencia frontotemporal, y cambios de conducta que tienen implicancias en el estado psicológico del paciente y sus cuidadores, su vida diaria y en su pronóstico. A mayor apatía, menor sobrevida. Los cambios psicológicos, las enfermedades crónicas generan incertidumbre sobre el futuro, con ansiedad y depresión. Tienen consecuencias en la salud, como menor adherencia al tratamiento, en los cuidados personales y malnutrición. Los enfermos con ELA son excesivamente positivos. Estudios comparan la depresión en ELA con otras enfermedades crónicas y encontraron similares índices. Más del 30% de los enfermos con ELA usan antidepresivos y hay cambios que le permiten tener una buena adaptación a su enfermedad, como la negación. En cuanto a conclusiones, el tratamiento multidisciplinario es importante en el seguimiento. El 50% de los enfermos solicitan tener una consulta psiquiátrica y el tratamiento psiquiátrico es positivo a los enfermos. La enfermedad es una enfermedad neurodegenerativa con una alta discapacidad motora, mortal en 2 a 3 años. Es terminal, el tratamiento farmacológico enlentece modestamente el avance. Los psiquiatras cumplen un rol muy importante en el equipo multidisciplinario. Muy bien, muchas gracias y espero que los haya ayudado a entender esta difícil enfermedad.